El fin del mundo. El fin del mundo irremediablemente viene pronto. Es previo y casi de manera simultánea con el juicio de Cristo, quien vendrá de nuevo, pues es justo que Dios devuelva sufrimiento a los perseguidores, mientras que a nosotros los perseguidos nos dé descanso en el día en que se manifieste glorioso el Señor Jesús. Él vendrá del cielo rodeado de su corte de ángeles en medio de la llama ardiente para castigar a los que no reconocieron a Dios y no obedecieron el Evangelio de Jesús nuestro Señor. Serán condenados a la perdición eterna, lejos del rostro del Señor y de su poderosa gloria, según Primera de Tesalonicenses 1, del 6 al 9. Acerca de la venida de Cristo Jesús nuestro Señor, y antes del día en que nos reunamos con Él, Segunda de Tesalonicenses 1:1, primero tiene que producirse la apostasía, es decir, una crisis religiosa a nivel mundial que conmoverá los cimientos de la Iglesia de Jesucristo y todo el mundo lo verá o lo sabrá. Entonces aparecerá el hombre del pecado, o sea, el diablo, quien seducirá a los hombres, y él es instrumento de las fuerzas de perdición, el rebelde, que ha de levantarse contra todo lo que lleva el nombre de Dios o merece respeto, llegando hasta poner su trono en el templo de Dios y haciéndose pasar por Dios, según Segunda de Tesalonicenses 2, del 3 al 4. Y ese rebelde es Satanás, quien se opuso a los designios de Dios desde el principio de la creación, Génesis 3:3. Y en todo esto hay un secreto que solo Dios conoce, y ese entresijo ahora detiene el misterio de la maldad, de manera que solo se manifestará a su debido tiempo. Por supuesto, ya está obrando en el mundo, pero falta que desaparezca el que lo retiene. Y una vez que desaparezca el que lo retiene, es decir, una vez que el Espíritu Santo deje de sostener el mundo con su fuerza poderosa y debilite al representante terrenal de Dios en la tierra por causa del pecado, entonces se manifestará el rebelde, un hombre que hablará en nombre de Dios, pero es un farsante, que el Señor ha de barrer con el soplo de su boca, y al que destruirá en el esplendor de su venida, según Segunda de Tesalonicenses 2, del 5 al 8. Luego vendrá un nuevo aliado del mal, y ese también hará su entrada por el poder de Satanás. Se presentará con milagros, señales y prodigios al servicio de la mentira, y usará todos los engaños de la maldad en perjuicio de aquellos hombres que han de perderse. Así les sucederá por no haber acogido el amor de la verdad que los podía salvar, por no aceptar a Jesús, el Señor, como a su único Salvador y Señor. Por eso Dios les dirigirá a esos hombres las fuerzas del engaño que los llevarán a creer en la mentira, y así llegarán hasta la condenación y hasta la muerte eterna. Todos aquellos que no quisieron creer en la verdad y prefirieron quedarse en la maldad, según Segunda de Tesalonicenses 2, del 9 al 12. Pero antes de que ocurra la apostasía, dice el Señor en Apocalipsis 22:12, cito:
He aquí, yo vengo pronto, porque antes de que venga el fin del mundo, según Mateo 24, 6 al 8, habrás oído de guerras y rumores de guerras, pero no te alarmes, porque es necesario que todo esto suceda, pero todavía no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y en diferentes lugares habrá hambre, peste, erupción de volcanes y terremotos. Pero todo esto es solo el comienzo de dolores. De hecho, las noticias de los últimos tiempos, sobre todo durante el año 2022, tales acontecimientos han sucedido, pues en muchos lugares del mundo se han producido terremotos, inundaciones, sequías, incendios forestales, hambruna, brotes de enfermedades y pandemias. Existen rumores de guerra entre naciones como China y Taiwán, Corea del Norte y Corea del Sur, Irán e Israel, la coalición Estados Unidos-Francia contra el Estado Islámico de Siria, la nación Sanán, Yemen, en la que existe la guerra entre pueblos por el control del gobierno y con la intervención del Estado Islámico y Al-Qaeda se agravó la situación social, lo cual trajo consigo la coalición de Estados Unidos y Arabia Saudí, quienes bombardearon a la población, generando una emigración del 80% de la población, de manera que la UNICEF haya calificado al país como un infierno en la tierra para los niños, quienes a la fecha miles de ellos se han convertido en soldados. Esto es, hay guerra entre pueblos y entre naciones, actos violentos, conflictos regionales y atentados terroristas por doquier. Sin embargo, aún no es el fin del mundo. De ahí la importancia de conocer los signos de los tiempos, como lo señala Mateo 24, 32 al 33, cuando señala: y de la higuera aprendan la parábola. Cuando su rama ya se pone tierna y echa las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también ustedes, cuando vean todas estas cosas, sabrán que Él está cerca, a las puertas. Es decir, el Evangelio del Reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin, lo cual no significa que el hombre haya creído o de que se haya convertido a Jesús, sino de que cuando todo el mundo haya escuchado el Evangelio del Señor Jesús, entonces Cristo vendrá, según Mateo 24, 14. Mientras tanto, la maldad abundará y el amor de los creyentes se enfriará por causa de los representantes de las iglesias, llámense pastores o sacerdotes, guías ciegos, quienes serán culpables del aumento de la maldad en el mundo de la religión, ya que no tienen la obra del Espíritu Santo en su corazón, ni la presencia de Dios en sus vidas, teniendo las raíces de la decadente situación religiosa en la desidia de los presbíteros de la iglesia al querer predicar el conocimiento de la Biblia y las teorías teológicas desde la perspectiva personal, en lugar de predicar a Jesús resucitado y glorificado. Por consiguiente, no dan testimonio del Señor, no lo exaltan ni conducen a los creyentes a entender cuál es la voluntad del Señor, según Mateo 24, 12, de forma tal que se levantarán falsos cristos y falsos profetas y mostrarán grandes señales y prodigios
para así engañar, de ser posible, aún a los escogidos, según Mateo 24:24. Esto se debe a que la esencia de los falsos cristos es la misma de los espíritus malignos, malvados y desprovistos de la verdad y de la gracia de Dios, pues sabemos que solo Cristo es el camino, la verdad y la vida. Gloria a Dios.